Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast En órbita. De antemano quiero aclararles que siguen abiertos los cupos disponibles para el curso de viajes astrales o experiencia fuera del cuerpo, como le deseen llamar, y los fenómenos periféricos que están asociados con esta particular vivencia. Recuerden que los cursos son 100% personalizados y que durante todo el mes de septiembre el curso tendrá un descuento sobre el valor actual del 40%. Para aquellos que estén interesados, recuerden que pueden escribir directamente a norbitapodcast1@gmail.com o también hacerlo a academiadeproyeccionastral@gmail.com. También está el móvil de contacto solo con Telegram, más 57, que es el indicativo 317-467-2378. Repito, más 57-317-467-2378. En la caja de descripción, al final de este video, les dejaré allí los dos correos de contacto, el móvil de contacto, el enlace de la página web. También hay una caja de mensajería instantánea de comunicación donde pueden cotizar o averiguar por el curso, contenido del mismo, duración y demás, que es www.academiadeproyeccionastral.info. Repito, academiadeproyeccionastral.info. Pues bien, mis queridos podescuchas, sin más dilación, el tema que traigo para hoy es un tema bastante delicado, sensitivo y sensible desde todas las aristas con las cuales se quiera considerar o desde las cuales se desee abordar. ¿Por qué? Porque si bien es un tema que ha cobrado creciente interés dentro de la cultura general y la cultura popular, también es un tema que está sujeto a interpretaciones, a pareceres, a juicios de valor, a consideraciones basadas en opiniones o en interpretaciones que erróneamente se consideran como científicas. Hoy vengo a hablarles de abducidos. Así es, están escuchando con total claridad de abducidos en plural. Si yo hablase de abducción como fenómeno, pues perimetralmente tendría que sí o sí referirme en algún momento al objeto o a los sujetos que experimentan ese fenómeno de la abducción, que en este caso son los abducidos. Y deseo cambiar o hacer una sustitución de los términos, lo hago a propósito, simplemente para llevarlos hasta un punto donde podamos desarrollar progresivamente una saga. Sé que a este punto de inicio del podcast muchos estarán preguntando ¿qué tiene que ver esto con el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo? Voy a hacer aquí dos pequeños paréntesis a modo de introducción. Soy consciente de que todo el aparato mediático creado en torno al fenómeno implica el tema del New Age, de los contactados, del contactismo, de las sectas ufológicas, si se quiere, por llamarlas de alguna manera. Y eso tal vez resta no solo mérito, sino credibilidad al fenómeno. De otro lado está el acercamiento que se trató de hacer y se ha intentado hacer desde campos como la medicina, la psiquiatría y la psicología clínica, las tres de alguna forma emparentadas, precisamente para ver qué de cierto había en los relatos. Y lo que resulta es, más que una amalgama, una contraposición de posturas e ideas en torno a lo que implica este fenómeno. Por eso no me voy a referir aquí de manera particular a la ufología o a los contactados o al contactismo. 2. Quiero aclarar que el hecho de que se aborde el tema de abducción y los abducidos es porque hay tres elementos particulares que intervienen sobremanera y que están presentes fuertemente en este fenómeno, en la vivencia por parte de aquellos que experimentan una abducción. Por eso, y a efectos prácticos de este podcast y lo que va a ser la saga que inicia, no me voy a referir a civilizaciones extraterrestres, alienígenas, vida extraterrestre, independientemente de todo lo que se ha venido haciendo en los últimos 15 años, que es medianamente serio. Me refiero, por ejemplo, independientemente de los procesos de desclasificación en los Estados Unidos, independientemente de los diferentes acrónimos que se han creado después del proyecto SETI, que como muchos sabrán se inició más o menos hacia mediados de los 70 y cobró fuerza particularmente en 1995 con el famoso proyecto SETI Home, y que luego derivó en otra gran cantidad de proyectos que buscaban inteligencia extraterrestre a través de señales de radio, y partiendo al margen de Drake y de Carl Sagan de las consideraciones de otro astrofísico, David Gate, que estaba convencido, digamos, de probar dos premisas hipotéticas. La primera es que había civilizaciones en otros planetas y éstas se comunicaban, como nosotros, emitiendo señales de radio.
Y la segunda es que debía ser posible contar con un proyecto pionero de programación distribuida para, con grandes radiotelescopios, emitir esas señales y luego capturar la respuesta, que fue básicamente el inicio. Muchos sabrán de la mítica señal WOW, la famosa señal que se recibió por parte de uno de los radiotelescopios de Arecibo en Puerto Rico. Estos proyectos inicialmente tenían financiación de la agencia espacial norteamericana, de la NASA, y posteriormente pues contaron, ya fue con fondos privados. Actualmente dentro de la fenomenología o todo lo que abarca, pues está el tema de los ovnis, los WAPs, los FANIs, los UFOs. ¿Quién es quién dentro de esa investigación de búsqueda de vida extraterrestre, espacial, aeroespacial? ¿Quiénes son catalogados como charlatanes, farsantes, pseudocientíficos? ¿Quiénes no? En fin, hay toda una taxonomía y una serie de personajes de lo más variopinto. Pero aquí, volviendo al tema puntual y central, queridos podescuchas, yo quiero hablar de 3 elementos presentes dentro del fenómeno de la abducción que reportan los abducidos, que son la parálisis del sueño, el sentir o percibir presencias en plural o percibir la presencia de alguien o algo, independientemente de que esto ocurra en el cuarto del individuo, de la persona, o que ocurra en la carretera, o que ocurra en otra instancia, o que ocurra cuando va manejando su coche, según los reportes que hay, que ya no son anecdóticos, y ya hablaremos de eso más adelante. Y por último, un elemento que definitivamente cada vez me convenzo más, al margen de este fenómeno y todos los tópicos derivados del mismo, que es el de la memoria. Entonces, a lo largo de esta saga vamos a concentrarnos en parálisis del sueño, la percepción de presencias o presencia y la memoria, que son 3 elementos indisolubles que pueden ser considerados como marcadores, indicadores, síntomas relacionados en este caso para el fenómeno de la abducción, pero que están presentes ciertamente particularmente en la experiencia fuera del cuerpo, lo que clásicamente todos ustedes llaman como viajes astrales, y que muchos interpretan como presíntomas o síntomas o indicadores previos a la ocurrencia de la experiencia. Pues bien, esta historia comienza particularmente con un notable personaje dentro de los Estados Unidos, que es el Dr. John Edward Mack. La historia de Mack se ha vuelto suficientemente conocida, por lo menos sobre todo fue como revisitada por parte de la audiencia general a nivel global a través del estreno de la serie Encuentros o Encounters de Netflix del año 2023, donde a través de diferentes capítulos y episodios se iba ilustrando qué era lo que había pasado con el Dr. John Edward Mack, psiquiatra norteamericano, escritor, ganador del premio Pulitzer, vinculado a la Escuela de Medicina de Harvard. Su tesis de doctorado fue summa cum laude, era un brillante investigador en todo el sentido del término. El Pulitzer lo gana en la categoría de biografía acerca del famoso Lawrence de Arabia. En fin, y había desarrollado investigaciones en el campo particularmente del psicoanálisis, trabajando diferentes traumas y enfoques psicoterapéuticos con niños, adolescentes y adultos. Pero hay un punto de excisión, si se quiere, dentro de la carrera y el desarrollo de este notable investigador, y es cuando empieza a interesarse por los relatos de, ojo, pacientes derivados a psiquiatría que relataban historias de abducciones. Así es. En el momento en que Max se interesa, automáticamente no solo pone en juego su propia credibilidad, reputación si se quiere, frente al círculo académico que le precedía, que en este caso era la institución de Harvard. Hay que recordar un episodio concreto, y es que a él le comunican básicamente con 10 meses de desfase de tiempo que se le ha iniciado una investigación formal, y es la primera vez. No había precedentes al interior ni de la Escuela de Medicina de Harvard ni en general del claustro universitario para que se hubiese formulado una investigación con diferentes, no solo ya profesores, sino profesionales de diferentes campos, para invalidar el trabajo que él estaba llevando a cabo. Este trabajo de recopilación de datos resultaría en el libro que se publica en el año 1994, que se titula precisamente Abducción, y que considero es básicamente una excelente introducción al fenómeno. Soy consciente que muchos de los podescuchas y seguidores del canal podrían aquí receptar o reseñar tal vez el trabajo que está en la otra antípoda,
de autores como Ibn Asad, del cual conozco la trilogía particularmente de este autor anónimo, que son El Hijo del León, La Danza Final de Cali y La Rueda de los Cuatro Brazos, donde de manera común en cada uno de estos textos que conforman su gran trilogía se centra en la fenomenología extraterrestre, o en lo que él llama el fenómeno ufológico. No para desacreditarlo, sino para, de manera bastante consistente y coherente, desarticular o desestructurar toda la carga sincrética que hay en torno al mismo y los problemas relacionados no solo en términos de implicaciones sociales, sino también individuales. Esto, de cierta forma, sin que tal vez Ibn haya conocido o no la obra de Mack, está vinculado perfectamente con la investigación formal que inician en contra del profesor John Edward Mack, simplemente por el hecho de que de lo que se le acusa finalmente es de mala praxis, no por el hecho de interesarse en este tipo de relatos, porque él, como profesional, como especialista en el campo de los trastornos mentales, estaba en la obligación o en la necesidad de evaluar a través de diferentes test, mecanismos e instrumentos la condición y el estado mental de las personas derivadas. Sin embargo, la mala praxis, a juicio del decano de la Facultad de Medicina entonces, de apellido Tinston creo, tiene que ver es con el hecho de que Mack, una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones iniciales con estos pacientes, llegue no a afirmar sino a exponer que hay algo de cierto en dichos relatos. Porque la obligación se supone era simplemente elaborar un diagnóstico basado en el perfil de cada uno de los individuos, encontrar qué psicopatología estaba presente o qué predominaba, cuáles eran los antecedentes de estos individuos y finalmente hacer o formular una prescripción que permitiese un tratamiento para la adecuación de estas personas, que al final no es lo que termina sucediendo. ¿Qué es lo interesante de Mack? Recordé que hay un autor, un periodista argentino, Daniel Cecchini, que a propósito de esta serie de Netflix del 2023, que la recomiendo mis queridos podescuchas, desarrolla un artículo periodístico, nuevamente para hablar de Mack. El artículo se titulaba 62 niños africanos y el médico loco que les creyó. Había un canal muy New Age, se titulaba Odisea, y otro que era Infinito, donde muestran lo que fue un pequeño documental de un viaje que hace a Sudáfrica John Mack. Él luego empieza a recopilar datos y vivencias, experiencias de personas que dicen haber sido abducidas en diferentes partes del globo. Y el título precisamente del artículo periodístico de Cecchini se centra precisamente en la afirmación que hace otro médico y psiquiatra especialista dentro de los Estados Unidos de bastante renombre y prestigio para la época, 1994, que es el doctor Kazyan, que era de hecho íntimo amigo de Mack. ¿Por qué? Independientemente de la descripción de Mack, la primera pregunta que se le formula a su amigo el Dr. Kazyan, de entre otros porque conocía a personas muy preeminentes, entre estas Thomas Kuhn, y esto es muy importante para el desarrollo de la saga, sociólogo norteamericano, quien desarrolla dos de los textos importantes que permiten el avance realmente en términos epistemológicos de lo que sea la ciencia, o la gran ciencia, de Big Science, que será estructura de las revoluciones científicas y qué son las revoluciones científicas, y quien es finalmente, en el caso de Kuhn, quien alienta a Mack a publicar este libro de Abduction, pues quien termina convirtiéndose como en uno de sus brazos o de su punta de lanza para poder formular y exponer sus ideas con total rigurosidad. Pues bien, el Dr. Kazyan recibe la pregunta por parte de una multitud bastante agitada en la que preguntan: ¿está o no está loco el Dr. Mack? Esta pregunta fue hecha con total desparpajo por parte de los miembros que estaban vinculados a la sala de reuniones de la Sociedad Médica de Massachusetts. Esto fue sobre finales de los años 90 y sintetizaba lo que muchos de sus colegas se preguntaban acerca del profesor y psiquiatra de Harvard, John Mack. Se trataba de un asunto bastante grave, tan grave que la pregunta con la que se inicia el artículo publicado por parte de Cecchini, el periodista argentino, fue parte de un artículo que se desarrolla a raíz de la publicación del libro Abduction de 1994. O sea, despertó y causó tanto revuelo en la comunidad científica, en la cultura general y luego popular, que básicamente estuvo a nada de perder su trabajo al interior de Harvard. La revista médica de Lancet, para la fecha, más o menos 1998-99, casi 3-4 años después de la publicación del libro de Mack,
hace el cuestionamiento y establece la necesidad o hace la sugerencia de desplazarlo de sus clases magistrales en la universidad y de suspenderle la licencia por mala praxis. Parecía que todo iba cuesta abajo y se trataba de uno de los psiquiatras más prestigiosos de los Estados Unidos para ese entonces. Un investigador puntero y pionero en su campo, ganador del Pulitzer, como ya lo mencioné, tenía múltiples publicaciones, ¿sí? Entre las que caben destacar, por ejemplo, trabajos de psicodinámica, hemodinámica, trabajos de enfoques de afecciones, de la naturaleza de la condición humana y demás. Y entonces, ¿qué ocurre? Aseguraban que había un problema, no solo de rigurosidad o metodológico, sino con el enfoque y abordaje que estaba haciendo Mack acerca de este fenómeno. ¿Por qué? Indicaban que lo que él estaba haciendo iba en contravía de lo que se consideraba era el objeto de estudio de la psiquiatría y particularmente de la necesidad. Era imposible que un psiquiatra de renombre y prestigio diese validez a estos relatos, y de allí la supuesta falta de rigurosidad. Es una tragedia real que esa sea la etiqueta a menudo que se le ha puesto. John Mack no estaba loco. Era un hombre que se guiaba por sus principios y sus intereses, por su búsqueda de todo tipo de verdades, y al final se vio atrapado por sus propias convicciones. Finalmente es el mismo doctor Edward Cancian quien sale, digamos, en su defensa. Mack, hay que recordar, es atropellado en 2004 cuando pues, retornaba a dar una conferencia ante la Sociedad T. de Lawrence en Inglaterra. Fallece, luego aparece esta serie en Netflix, Encuentros, que es de 2023, la miniserie pues, y allí se va desarrollando, desplegando parte de lo que sería la descripción de la investigación que se ha hecho en el campo de la ufología. Ahora bien, hay algo interesante. La ufología no se puede catalogar o categorizar, si se quiere, dentro de las ciencias generales, dentro de las ciencias convencionales, pero es curioso que el acrónimo y el desarrollo del estudio de toda la fenomenología vinculada a WAPs, ovnis, UFOs, búsqueda de vida extraterrestre, haya sido formulada por dos científicos. El primero de estos, Joseph Allen Hynek, que era un astrofísico. No era un astrólogo, no era un neo-hippie New Age, no, era un astrofísico. Y segundo, por el famoso ingeniero informático de datos, co-creador y partícipe directo de lo que fue ARPANET, que fue el principio de la Internet, tal y como la conocemos hoy en día, y juntos desarrollan, digamos, todo un estudio en torno a lo que sería el fenómeno. Más o menos todo esto comienza a surgir con la oleada de observaciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, particularmente el 24 de junio de 1947, a través de unos reportes que llegan hasta Washington a través de el piloto privado Kenneth Arnold. Y bueno, de allí en adelante esta es una historia que conocen mucho mejor los ufólogos. En efecto, en el mundo de los fenómenos extraterrestres las abducciones han sido objeto de constante debate, de especulación a lo largo de los años, pero particularmente de burla, descrédito, y han dado pie a todo tipo de teorías conspirativas. En efecto, hay casos concretos que han dejado una huella imborrable en la historia de la ufología y de la cultura popular y general, en donde se han desafiado explicaciones racionales y se han, de hecho, plantado las semillas de interrogantes mucho más amplios sin resolver. Y en ese orden de ideas yo me atrevería a decir que uno de los casos más icónicos es precisamente el de la obra Abduction, propuesta por John Mack. Me gusta mucho porque me parece muy potente, sobre todo la invitación que él hace a los lectores en general, estén o no instruidos en este fenómeno, en lo que fue el prefacio a la edición original del texto. Aquí me permito citar 2 puntos. Dice Mack: un autor que se embarca en una aventura tan manifiestamente novedosa como esta debe preguntarse inevitablemente si puede encontrar algún vínculo con su obra anterior. Para mí la conexión de la abducción reside en la cuestión de identidad. ¿Quiénes somos en el sentido más profundo y amplio? En retrospectiva, este enfoque me ha acompañado desde el principio de mi investigación y mi carrera, impulsando mis exploraciones clínicas de los sueños, las pesadillas, el suicidio adolescente, mis investigaciones biográficas, así como los estudios de la carrera armamentística nuclear y el conflicto etnonacional,
y más recientemente la psicología transpersonal en la cual he estado involucrado. He llegado a comprender que el fenómeno de la abducción nos obliga, si nos permitimos tomarlo en serio, a reexaminar nuestra percepción de la identidad humana, a mirar quiénes somos desde una perspectiva más amplia. Este libro, refiriéndose a abducción, no trata simplemente de ovnis o de experiencias de abducción extraterrestre. Trata de cómo este fenómeno, traumático y transformador a la vez, puede ampliar nuestro sentido de nosotros mismos y nuestra comprensión de la realidad, y despertar nuestro potencial silenciado como exploradores de un universo rico en misterio, significado e inteligencia. Y aquí me permito la última parte y con esto cerramos este capítulo que prometo es simplemente un abrebocas, un preámbulo. Dice Mack, cuando exploramos fenómenos que existen en los márgenes de la realidad aceptada, las palabras antiguas se vuelven imprecisas o deben recibir nuevos significados. Términos como abducción, extraterrestre, acontecimiento o incluso la propia realidad, entre comillas, necesitan una redefinición para que no se pierdan las distinciones sutiles y además necesarias. En este contexto, pensar en la memoria, demasiado literalmente como algo verdadera o falsa, puede limitar lo que podemos aprender sobre la conciencia humana a partir de estas experiencias de abducción que relataré en las páginas siguientes. Mayo de 1994, cierro la cita. Me parece que este último fragmento de la cita empata perfectamente con el estado actual de cosas, con el punto en el que nos encontramos frente al fenómeno mismo de la experiencia fuera del cuerpo antes viaje astral. Porque parafraseando a Mack me permito decir, aquí los términos serían viaje astral, fenómenos asociados, sueños lúcidos, lucidez y términos similares y análogos usados para referir esta experiencia tan particular e incluso, como dice el mismo Mack, la propia realidad. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Prometo, esta es la primera parte de lo que será una saga relacionada con el tema o el fenómeno de abducciones. Mil gracias a todos por escuchar. Recuerden que siguen disponibles los cursos. Nos veremos en una próxima emisión.